Muy buenos días. Empezaremos nuestra clase. Buen día, César. Bien, si no me equivoco, la anterior o la última clase nos hemos quedado aquí en las señales analógicas. Entonces vamos a continuar desde ahí. Si no me equivoco también ya hemos hecho esto, ¿no? La salida analógica, donde solo necesitábamos el analog write, definir o decir qué pin vamos a utilizar y asignarle un valor, ¿no? Un valor entre 0 a 255. Y con eso podíamos sacar una señal analógica y como ejemplo lograr mover un motor, ¿no? Y poder regular su velocidad. El siguiente que nos faltaba es este de aquí, ya para hacer la lectura de señales analógicas. Entonces, para este caso, como ejemplo, vamos a utilizar, bueno, vamos a seguir con el motor, el anterior motor, eso lo vamos a dejar. Lo que vamos a agregar es un potenciómetro. Con este potenciómetro lo que vamos a hacer es introducir señales analógicas a nuestro Arduino. Entonces, este es de los componentes más sencillos, más fáciles de utilizar. Entonces vamos a ver cómo trabajamos con las señales analógicas cuando ya hacemos la lectura, ¿no? Cuando introducimos información a nuestro Arduino. Entonces nuestro ejemplo va a ser regulando este potenciómetro, regular la velocidad de este motor. Si este potenciómetro, o bueno, la señal analógica, introduzco en su máxima capacidad, que gire este en su máxima capacidad. Si introduzco una señal analógica al 50%, esto también que gire simplemente al 50%. Entonces, esta parte del motor ya lo habíamos hecho aquí, ¿no? Y hemos visto cómo ajustar su velocidad. En este caso ahora nos falta ver cómo trabajamos con estas señales analógicas. Para eso haremos directamente el código, veremos las partes más importantes. Esto antes lo guardaremos. Y le pondremos entrada, le pondremos entrada analógico. Bien, para la entrada necesariamente necesitamos el pin mode y vamos a decir el pin, en este caso el A0, que sea de entrada. Entonces este nombrecito igual, si no me equivoco, hay por aquí. Por ejemplo, en estas placas Arduino, cuando tenemos entradas analógicas, analog in, también están marcados el A0, A1, A2, A3 hasta el A5. Entonces nosotros vamos a utilizar este pin de aquí. Entonces estos ya son de entrada, ¿no? En algunos casos no es necesario definirle en el pin mode, ¿no? En nuestro caso lo vamos a hacer. Regresaremos por aquí. Y vamos a continuar con nuestro motor que va a estar en el pin número 9. Y lo marcaremos. El A9 es para el potenciómetro.
bueno, el A0, ¿no? El 9 es para nuestro motor. Y en este caso vamos a utilizar el monitor serial para ver la lectura, cómo hace la lectura. Y 9600. ¿Qué más vamos a necesitar? Nada más, ¿no? En el programa principal, para hacer la lectura, simplemente es Analog Read. Y escojo el pin que voy a utilizar. En nuestro caso, vamos a utilizar el pin A0, ¿no? Entonces, como es un Analog Read, como lee un valor, esa información tenemos que almacenar en algún lugar. Entonces, como está en el ejemplo, le pondremos valor sensor y nos crearemos esa variable. Y podemos empezar en 0 también. Ya está, ya podemos hacer la lectura de ese valor. Ahora aquí, antes de continuar, ¿cómo hace esta lectura, no? Físicamente, lo que estamos haciendo es introducir un voltaje entre 0, lo pondremos por aquí, a 5 voltios. Entonces, un voltaje colocamos a este pin, al A0. Podría ser 5 voltios, 0, 1 voltio, 2, 3.4. Colocamos un voltaje aquí. Y Analog Read ese voltaje, ¿cómo lo va a interpretar? Entonces ya en Arduino, en la parte digital, ya no va a ser 0 a 5 voltios. Lo que me va a leer va a ser de 0 a 1023. Entonces ese va a ser el rango que vamos a tener, ¿no? Entonces si este Analog Read o en este pin tengo 2.5 voltios, valor sensor, esta variable va a valer aproximadamente 512. Entonces es eso lo que vamos a obtener. Es un poco diferente con la salida analógica. La salida analógica, regresaremos por aquí, su rango era desde 0 hasta 255, lo que podía sacar. En voltaje saca lo mismo, desde 0 hasta 5 voltios. Pero en Arduino la señal o el valor solo puedo trabajar desde 0 hasta 255. En la parte analógica también también trabajamos con 5 voltios. Pero ya en el código, en la lógica, esa lectura es desde 0 hasta 1023. Entonces hay un poquito de diferencia, ¿no? Aquí el rango es un poco más amplio. Entonces eso es lo que vamos a obtener. ¿Qué más podemos hacer? Haremos esto de aquí antes, ¿no? Haremos ese serial. Imprimiremos justamente este valor del sensor. Entonces haremos serial.print y le pondremos potenciómetro, ¿no? Y abajo vamos a colocar nuestra variable, este de aquí. Por el momento lo dejaremos hasta ahí y una pausa, ¿no? Y probaremos. Todo está bien. Veremos si funciona. Entonces hasta aquí simplemente estamos haciendo la lectura
y ese valor lo vamos a mostrar. Entonces ese va a ser nuestro primer paso. El siguiente ya va a ser mover este motor, ¿no? De acuerdo al valor que tenga este potenciómetro. Veremos por aquí. Esto ya está funcionando. A ver, veremos la cámara. Bueno, tengo problemas con la cámara. No importa. Lo que vamos a ver es aquí. Entonces, lo que tengo es un potenciómetro. Está armado de esta forma, ¿no? Y simplemente estamos viendo este cambio. A ver, veremos por aquí si esto ya está. ¿Se ve o no se ve? Aquí está, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es mover este potenciómetro. Entonces vamos a colocar a su valor mínimo y la lectura es 0, ¿no? Y colocamos al máximo y nos lee 1023. Esto cerramos. Entonces para eso nos sirve ese analog rig y podemos verificar ese rango que tenemos, ¿no? Incluso podríamos comparar por aquí. Podríamos, a ver si esto está bien, hacer esto. Lo que tenemos aquí es un analog read y aquí tenemos nuestra señal en voltaje. Analog read lo haremos de otro color. Ya hemos visto, trabaja desde 0. Haremos hasta aquí, hasta 1023. Y la señal que estamos introduciendo a Arduino, la señal física, o si quieren le pondremos nuestra señal física que está en voltaje. También es desde 0 hasta 5 voltios, ¿no? Entonces hay esa relación. Cuando tengo 5 voltios en mi señal física, Arduino lo lee como si fuese 1023. Y hemos visto un pequeño ejemplo. Podríamos colocar 2.5 voltios. Y esto debería generarme aproximadamente 512. Entonces, con esos datos ya va a ser más fácil calcular opciones intermedias. Por ejemplo, si es que introducimos, no sé, de repente
3 voltios. Si introducimos 3 voltios, Arduino, ¿cuánto va a leer? Aquí, ¿no? Entonces ya con una ecuación de una recta, tranquilamente podríamos hallar este valor, ¿no? Hacer la diferencia del eje X, del eje Y, la pendiente y todo eso, ¿no? Entonces, de esa manera hace esa conversión. Esa señal de voltaje lo convierte a una señal digital para Arduino con Analog Read y cambia la escala, ¿no? Era de 0 a 5 y lo cambia a una escala de 0 a 1023. Es proporcional, ¿no? Es ese tipo de cambio que estamos haciendo. No hay nada por ahí. Aquí. Ahora sí le agregaremos, bueno, hasta ahí ya tenemos la lectura del sensor o del potenciómetro. Ahora sí haremos que se mueva ese motor. Entonces, para hacer que se mueva, y hemos visto, ¿no? Simplemente era el analog write. Hacíamos esto, ¿no? Y le decía el pin número 9 que se mueva un cierto valor. Entonces, en este caso, podría colocar esto, ¿no? Así. Pero no va a salir tan bien, porque este analog write necesita valores entre 0 a 255, ¿no? Entonces, si lo ponemos así, este valor sensor, y hemos visto, es desde 0 hasta 1023. Entonces vamos a tener un poco de errores, ¿no? Si es que Analog Read justamente lee el valor máximo 1023, ese valor va a venir aquí y me va a decir Analog Write 1023. Estamos fuera del rango, ¿no? Entonces no podemos trabajar directamente así. Entonces lo que tendría que hacer es cambiar la escala de 0 a 1023, cambiarlo a 0 a 255. Entonces para hacer eso, una alternativa es esto: sacar la pendiente y calcular las equivalencias, un formato muy similar, y es más, haremos uno nuevo. Lo que vendría a ser es esto, ¿no? Tendría que hacer el cambio. Los ejes no interesan, ¿no? Ese es mi rango que tengo de 0 a 1023. Tendría que ser equivalente a mi otro rango, que sea de 0 a 255. Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a tener igual una recta, ¿no? Entonces los valores intermedios los puedo calcular. Entonces con eso no vamos a tener problema, ¿no? Bueno, esa es una forma, ¿no? Vamos a ir por la forma más fácil. En vez de hacer esos cálculos, de hallar la pendiente o calcular la ecuación y todo eso, vamos a utilizar este map. Map justamente hace esto. Si tenía una escala de 0 a 1023, me saca su equivalencia a 0 a 255. Entonces, eso es lo que hace este map. ¿Y qué le digo a este map? Le digo esta variable, por ejemplo, una variable. Le digo que esta variable, su escala
es de 0 a 1023. No, es valor sensor. Su valor mínimo que puede tener es 0, su valor máximo que puede tener es 1023. No, eso es lo que puede tener valor sensor. Y le digo que de su escala original que tiene, que lo cambie a una escala de 0 a 255. Entonces, eso es lo que va a hacer. De esta escala de 0 a 1023, de esta escala que tenía, lo va a convertir a la escala de 0 a 255. A esta escala. Y ese resultado hay que guardar en algún lugar. Entonces, nosotros pondremos, como está en el ejemplo, valor salida. Y nos crearemos esa variable. Y ya está. Ahora sí, este valor salida, que ya va a estar en esta nueva escala, eso sí lo puedo colocar aquí. Valor salida. Porque valor salida ahora sí tiene este rango. Entonces con eso ya podríamos probar si funciona, ¿no? Y le agregaremos esto más aquí abajo. Mostraremos valor salida. Y mostraremos ese valor para ver qué es lo que está pasando. Y es más, vamos a hacer algunas modificaciones. Simplemente en los mensajes. Hasta ahí, a ver, probaremos. Y otra vez. Entonces ya nos marca el potenciómetro. Su rango es de 0 a 1024 y valor salida ya es ese valor que hemos hecho la conversión, ¿no? O el cambio de escala si quieren. A ver, veremos si esto sigue activo. Y probaremos esto de aquí. Otra vez vamos a ajustar un poco el potenciómetro. ¿No? Y me dice ahora valor salida y está en 5, ¿no? Y puedo ir incrementando. Por ejemplo, el potenciómetro ya estamos en 512 y mi valor salida está en 127 más o menos, ¿no? Entonces vamos a regresar por aquí. Estaría más o menos por aquí. Tendría 512 y nos está marcando aproximadamente 127, ¿no? Entonces está trabajando este sistemita. Entonces probaremos, colocaremos al máximo. Si coloco al máximo, el potenciómetro está en 1023 y mi salida en 255. Justamente este 255 es el que colocamos al pin número 9 y hace que este motor gire a su máxima velocidad. Y si voy reduciendo, valor salida también se reduce y la velocidad del motor también, ¿no?
y si lo reducimos todo, podemos hacer que se detenga, ¿no? Esto lo cerramos y hasta ahí, ¿no? Entonces, esa es la manera de trabajar con las señales analógicas. Siempre voy a tener el anterior, este nivel de escala, ¿no? Mi señal física, lo que Arduino me va a permitir es introducir desde 0 hasta 5 voltios. Y su equivalencia va a ser desde 0 hasta 1023, ¿no? Ahora, dependiendo de la señal, ¿no? O dependiendo del dispositivo. No todos los dispositivos trabajan desde 0 hasta 5. Hay algunos sensores que trabajan en un rango menor, ¿no? Pero la forma de conversión va a ser la misma. Entonces, con eso ya logramos esto, ¿no? Y en realidad ya tenemos todo esto de aquí. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, si no hay dudas, no hay consultas, esto ya tendríamos todo resuelto y con eso incluso ya podríamos hacer algunos proyectos, ¿no? Continuaremos. Ahora lo que vamos a hacer es ver un poco de sensores y actuadores. Entonces, ya hemos visto en las clases iniciales que necesitamos sensores, bueno, algunos dispositivos físicos para introducir información. Entonces, normalmente, si es que vamos a introducir información a nuestro Arduino, le vamos a llamar sensores. Y si vamos a sacar información, le vamos a llamar actuadores, ¿no? Entonces, como el anterior ejemplo, nuestro sensor era ese potenciómetro. A través del potenciómetro estábamos introduciendo una señal. Y nuestro actuador era un motor. Sacábamos información y hacíamos que un motor pueda moverse, ¿no? Entonces Arduino tiene esos dos componentes esenciales. Una forma de introducir y sacar información. Entonces esto lo veremos de manera rápida. Esto de sensores y esto de actuadores. En el mercado hay una gran cantidad de dispositivos, ya sean sensores o actuadores. Y es más, ya hay módulos ya hechos, donde simplemente necesitamos conectar al Arduino, ¿no? No necesitamos hacer la electrónica, colocar los circuitos integrados, las resistencias, los capacitores y todo eso, ¿no? Entonces hoy en día ya es un poco más accesible. Ya estos componentes ya hay todo desarrollados, ya vienen en módulos listos para utilizar. Entonces, de manera rápida veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, este, el más común, ¿no? El botón. Ya hay hecho en un módulo. Si recuerdan, creo que estimo en las primeras clases, cuando hemos hecho el ejemplo del botón, hemos armado su pequeño circuito, ¿no? Le hemos puesto el botón, una resistencia y los cables, ¿no? Pero ya hay módulos desarrollados, donde simplemente necesito conectar
un pin para la señal y otros 2 pines para su alimentación o para darle energía a esto, ¿no? Entonces casi todos los módulos trabajan de esa forma. Necesito 2 pines para alimentar, uno que vaya a 5 voltios, el otro que vaya a GND y un tercer pin que sea nuestra señal, la señal que vamos a utilizar, ¿no? Ya sea para introducir o para sacar. Entonces, esa es la ventaja de los módulos. Me olvido de la electrónica. No, eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿cómo vamos a ir programando cada uno de esos módulos o cada uno de esos sensores o actuadores? Nuestras posibilidades son mínimas. Vamos a regresar aquí. Para programar ya hemos visto las opciones que tenemos. Podrían ser señales digitales o analógicas, o podrían ser señales que son de entrada o de salida. A ver, veremos por aquí. Esto de aquí, ¿no? Entonces, estas son nuestras posibilidades que vamos a tener al momento de trabajar con sensores o actuadores. En la mayoría de los casos funciona con esto. Entonces ya sabemos cómo se trabaja con señales digitales y cómo se trabaja con señales analógicas. ¿No? Entonces nuestro código, ya al momento de escribir el código, todo se va a resumir a esto. No voy a necesitar otra cosa. Por ejemplo, del botón ya hemos visto cómo funciona. Simplemente era un digital read. Y con eso teníamos solucionado. Podríamos tener otros sensores. Por ejemplo, un sensor de nivel, ya sea horizontal o vertical. Un sensor de golpe, por ejemplo. Ya son módulos desarrollados, ya son hechos. Y como les decía, simplemente es hacer la conexión de 5 voltios GND y la señal. Ahora, sobre eso, lo que necesitamos saber es este sensor, si es digital o analógico. Si es digital, ya sabemos cómo va a ser el código, y si es analógico también. En estos 3 casos, la señal es digital. Y como es un sensor, entonces es una señal de entrada digital. Y si es señal de entrada digital, ¿cómo va a ser el código? El código va a ser el mismo del botón. En el botón hemos hecho un digital read. Para estos 3 va a ser lo mismo, un digital read. Entonces todas esas señales digitales que van a ser de entrada, o esos sensores digitales de entrada, lo pondremos así, todos van a trabajar de la misma forma que el botón. La diferencia va a ser en la forma en que actúa. La forma en que activo el botón es presionando justamente este botón. La forma en que se activa esto ya no es presionando, ya no tengo un botón. La forma en que se va a activar es inclinando este sensor, ¿no? Si inclino este sensor y se activa. Lo mismo pasa con este. Y en este caso es de acuerdo a un golpe. Si esto lo golpeo, lo hago que vibre esto, entonces también se va a activar. Entonces la forma de activar es diferente. Aquí hay que pulsar, hay que cambiar el nivel y todo eso. Pero en todos los casos simplemente es ver si está activado o desactivado, ¿no? Entonces vamos a tener esa diferencia en la forma en que va a actuar el sensor. Pero en el código va a ser el mismo. Entonces el código del botón me va a servir para todos esos sensores digitales, ¿no?
Entonces, si alguien quiere programar esto, el código va a ser el mismo del botón, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, un parlante, otro tipo de módulo. En este caso ya no sería tanto un sensor, este es ya un actuador. Entonces es un parlante, puedo sacar algún sonido por aquí. ¿Y cómo voy a sacar ese sonido? Entonces, bueno, ya hemos visto que es un actuador. Ahora me falta saber si es digital o analógico. En este caso es digital. Entonces, cuando son digitales, y hemos visto, es simplemente un digital write y activar o desactivar, como hemos hecho para encender y apagar un LED. Entonces, ese mismo código es para esto. Entonces, siempre vamos a tener esas dos alternativas, si es de entrada o de salida en la parte digital. El código va a ser del botón o el código del LED, ¿no? Solo vamos a tener esas dos alternativas. Justamente aquí. Esto, ¿no? O va a ser un digital write o un digital read. Para cualquiera de esos casos. Por eso justamente lo más importante es aprenderse esto. Lo de aquí es simplemente aprender para qué sirve ese sensor y qué tipo de señal maneja. Si sabemos para qué sirve y qué tipo de señal tiene, el código se va a resumir a estas opciones de aquí. Otro ejemplo, bueno, otro parlante un poco diferente, esto lo vamos a ver más adelante, utiliza ya librerías. En este caso es un poco especial porque puede generar algunos sonidos, algunas melodías podríamos generar. Lo más común, ¿no?, es en algunos juguetes, por ejemplo, en algunos adornos musicales. Entonces normalmente tiene este tipo de parlante y internamente tiene una pequeña memoria donde podemos colocar algo de esto, ¿no? Pero esto, como les decía, trabaja con librería. Entonces cuando hagamos librerías vamos a ver un poco algunos ejemplos. Bueno, hay diferentes módulos, ¿no? Un módulo láser. Si es un módulo láser, es un módulo de salida. El código, y hemos visto cómo es. Si va a ser digital, también ya sabemos. Y si va a ser analógico, también sabemos que solo necesitamos regular este valor de aquí, ¿no? La cantidad, si va a ser 0, 1, 2 o en ese rango, ¿no? Hasta 255. Entonces, eso es todo lo que necesitamos saber. Por ejemplo, tendríamos algunos cortadores láser. Normalmente hay en máquinas CNCs. Entonces, si algún momento alguien quiere hacer ese tipo de proyecto, la forma de controlar ese láser simplemente va a ser con un analog write. Y lo que vamos a lograr es ajustar la intensidad. Ya hemos visto, ¿no? En un motor el efecto era el cambio de velocidad. En este tipo de dispositivos, por ejemplo un láser, lo que me va a regular va a ser la intensidad. Y con eso podríamos regular, si es que es un láser para cortar, podríamos regular esa intensidad. Si quiero cortar, no sé, algunas láminas de 1 milímetro, de medio milímetro, entonces podríamos ir regulando desde el código, ¿no? O incluso encenderlo o apagarlo, colocarlo en su valor mínimo y va a estar apagado, y empezar a subir hasta una intensidad adecuada para hacer algún corte, ¿no? Entonces, la forma del sensor un poco cambia, la aplicación cambia, pero el código sigue siendo el mismo, ¿no? Podríamos tener otros modelos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, que es un LED de 3 colores.
un azul, un verde y un rojo. Y este tipo de LEDs también podemos ajustar la intensidad de cada uno de sus colores y hacer diferentes combinaciones con un LED, ¿no? Y si tengo todo un arreglo de LEDs, podría generar diferentes formas, figuras, ¿no? Entonces, ese también sería una alternativa, ¿no? Entonces, de esto, por ejemplo, donde podríamos ver, si no me equivoco, uno de los parques que tenemos cerca al teleférico rojo, justamente tiene algo así, algo similar. Tal vez alguien ya ha ido, tiene un espacio donde controlan un poco el agua y todo eso. Y en la parte de las luces justamente tiene esto. Tiene ya no un LED, ¿no? Ya no un pequeño LED, y es algo más grande. Pero de la misma forma, ¿no? Lo llamaremos un pequeño foco con 3 colores. Y el momento que necesito un rojo, un verde, un azul, lo activo, ¿no? Y si quiero combinar los colores, puedo encender 2 colores o 3 a la vez o regular su intensidad. Entonces, para hacer todos esos cambios, simplemente es un analog write. Y hemos visto, ¿no? Con un analog write puedo cambiar la intensidad. Entonces, si esto era de 3 colores, podría ser que solo esté encendido el rojo, ¿no? O ir combinando el rojo con el verde. El rojo al 100%, el verde a un 50%. Entonces, tratar de generar diferentes colores, ¿no? Entonces, en pequeña escala lo podríamos analizar así, y su aplicación en grande escala también ya pueden ir a ese parque y pueden verificar cómo está funcionando. Entonces, simplemente es eso lo que tenemos, ¿no? Y el código va a ser algo similar a este. Simplemente un analog write y decir qué color necesito sacar, con qué intensidades, nada más, ¿no? Bueno, en esta parte de sensores, como les decía, hay muchos modelos. Este es otro caso, un fotointerruptor. Este fotointerruptor tiene 2 placas. Bueno, aquí no se ve bien en la imagen. Son 2 placas separadas. Y entre ambos existe, bueno, como es fotointerruptor, se mandan señales, ¿no? De un lado le manda señal al otro lado. Y si interrumpimos esa señal o bloqueamos esa señal, entonces se va a activar o desactivar como un botón, ¿no? Entonces la diferencia aquí, no necesito pulsar, aquí necesito interrumpir la señal aquí, entre estas 2 placas, ¿no? Entonces la forma del sensor es diferente, la forma de aplicación es diferente, pero la señal va a seguir siendo una señal digital y una señal de entrada, ¿no? A ver, otros ejemplos. Otro LED de 2 colores es igualito al de 3, simplemente tiene 2. Y los complicados. Bueno, hasta aquí no son muy complicados. O si quieren, esta señal digital, sea de entrada o de salida, no es complicado. Simplemente lo complicado sería ver cómo es el sensor, cómo actúa, ¿no? Si tengo que presionar, si tengo que cambiarle del nivel, si tengo que interrumpir alguna señal. No. Eso es lo que va a cambiar, ¿no? Si es que va a ser en la entrada. Si va a ser en la salida, igual, ¿no? Si va a ser simplemente un LED, solo va a ser un motor, va a ser un láser digital, solo es encender y apagar. No, la forma de aplicación va a ser diferente, pero la señal la misma. Los complicados son estos de aquí. Y, 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 y,
Esto diremos que es lo más complicado. Lo demás, y hemos visto, no es nada difícil. Entonces, por ejemplo, este de aquí. O incluso para que sea más entendible, bueno, hay diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, un sensor de sonido que puede captar el sonido y esa señal analógica introducir al Arduino. Podríamos tener un sensor magnético, también es analógico, un sensor de temperatura, y haremos este caso. Este es el ejemplo más sencillo y de repente fácil de entender. Lo que tenemos es un módulo para medir la temperatura, un sensor de temperatura. Entonces, este caso estamos entrando aquí, una señal analógica y de lectura, ¿no? Es un sensor. Y les decía, de los un poco complicados. Entonces, el módulo, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Me evita hacer toda esta electrónica. Ya tengo todo desarrollado. Solo necesito conectar al Arduino. Lo complicado, ¿dónde está? En la lectura de la señal. Por ejemplo, este sensor de temperatura, ¿qué es lo que mide? ¿No? Justamente temperatura. ¿Y en qué valores mide, no? Este sensor, bueno, nos puede medir, no sé, en grados centígrados, y podría ser, no sé, 20 grados, 30 grados, 40 grados, ¿no? Entonces, es eso lo que nos va a medir aquí. Pero esa señal, bueno, esa información necesitamos enviarle hasta el Arduino. ¿Y cómo va a llegar al Arduino? Entonces hay muchas conversiones. Esta señal normal que estaba en grados centígrados, al final todo eso se traduce en voltaje. Ese voltaje es el que introducimos a nuestra placa Arduino. ¿Cómo hemos hecho este caso? Introducimos un voltaje aquí. Entonces aquí también pasa lo mismo. Esto que estaba en grados centígrados, con todos estos circuitos, lo cambiamos o se cambia a voltaje. Ese voltaje entra aquí. Ahora aquí adentro, bueno, aparte de cambiar a voltaje, ese voltaje aquí adentro cambia a un valor numérico con el analog read. Entonces ese analog read ya me lee otro valor, ¿no? Podría ser en esa escala de 0 a 1023. Entonces hay muchas conversiones, ¿no? De grados centígrados a voltaje, que es de 0 a 5 voltios, y a Arduino, que es de 0 a 1023. Lo complicado, ¿dónde está? Es en hacer esa equivalencia de esta escala de temperatura a ese rango en el Arduino, en esa lectura analógica. Entonces necesito hacer una conversión, si quieren, de temperatura a un valor digital en Arduino. Esa parte de repente es lo más complicado aquí, en la parte analógica. Hacer esa conversión. En este caso, por ejemplo, es de temperatura. Podríamos regresar por aquí. Si tengo un sensor de sonido, tendría que hacer esa equivalencia, por ejemplo, de decibeles y convertirlo a una señal digital en el Arduino y hacer su equivalencia, ¿no? Entonces, eso va a ser lo complicado. En un sensor magnético también. A ver, otros casos. Por ejemplo, un sensor de fuego o un sensor de llama. También estamos en el mismo caso, ¿no? Tendría que ver o hacer su conversión aquí adentro. ¿A cuánto equivale lo que está midiendo? Otros ejemplos. Bueno, aquí no hay muchos. Otro ejemplo sería, de repente, si tengo así un módulo
para medir voltaje. Entonces tendría que cambiar esa escala de voltaje. No sé si es un voltaje en corriente alterna. Voy a tener un módulo que hace toda la conversión. Me va a sacar en voltaje de 0 a 5. Voy a introducir. Y tendría que saber su equivalencia aquí adentro. Si es un sensor de corriente, también lo mismo. Si es un sensor de gas, también tengo que hacer su conversión. Entonces, cualquier tipo de sensor, esa es su parte complicada. Hacer su equivalencia aquí adentro en el código. ¿No? Entonces, hay diferentes sensores de ese tipo que son analógicos de entrada en los que tenemos que hacer esa conversión, ¿no? Dependiendo al caso. En algunos casos tal vez no sea necesario. ¿No? Y bueno, hay otros sensores más, por ejemplo un joystick, algún sensor de fuerza, algún sensor de presión, actuadores también, ¿no? Algunos motores, por ejemplo un seguidor de línea, muy utilizado en temas de robótica para coches que siguen una línea negra y algunos vehículos que no tienen que salirse de esa línea negra, ¿no? Entonces utilizan este tipo de sensor, un sensor de línea. Pero al final esto simplemente es como un botón. Si hay la línea negra o hay una línea blanca, lo llamaremos, ¿no? Entonces lo único que hace es activarse o desactivarse esto, si detecta negro o blanco. Y el código es como un botón, nada más, ¿no? Y su complemento para esas aplicaciones sería este sensor que detecta objetos aquí adelante. Entonces esto me sirve para detectar objetos, pero en el código simplemente es como un botón. Si hay o no hay un objeto aquí adelante. Si hay, manda una señal, y si no hay, no manda la señal. ¿No? Entonces hay diferentes sensores para diferentes aplicaciones y la forma de hacer el código se resume a esto de aquí. Ahora veremos algunos ejemplos para ver cómo podemos ir trabajando. Y haremos con el simulador. Haremos este ejemplo sencillito. Si se fijan, incluso el nombre ya parecería complicado, ¿no? Sensor PIR, la forma del sensor es diferente. Pero si revisamos el código, simplemente es el código del botón. No cambia nada. Entonces, como les decía, en estos casos lo más importante es ver qué hace el sensor y qué tipo de señal es el que me manda. Entonces, en este caso, este es un sensor de movimiento. Lo que hace, bueno, de acuerdo al sensor, tiene un área de trabajo. Y si en esa área de trabajo algo se mueve, se activa una señal. Y si no se mueve nada, no manda ninguna señal. Entonces, es lo mismo que el botón. Para que se active o se desactive, necesito mover algo aquí adelante. Nada más. Entonces haremos ese ejemplo aquí. Entonces vamos a tener el Arduino y de este lado podemos buscar los sensores y justo está aquí ese. Y también aquí nos ayuda un poco, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, esta es la señal, esta es la potencia y eso equivale a 5 voltios. Este dice tierra, eso equivale a GND. Y este que era nuestra señal, que sea nuestro analógico. Y veremos un poco el código, lo haremos rápido esto.
Haremos uno nuevo, esto lo cerramos. Y veremos por aquí. Como es el mismo código del botón, donde estamos, este de aquí. Entonces haremos que si detecta algo, que se encienda una alarma, un LED, por ejemplo, ¿no? En este caso, que simplemente se encienda el LED número 13. Entonces, el código ya hemos visto, no va a ser muy complicado para este caso, solo es un botón. Entonces haría nuestro pin mode y tendría que colocar, le pondremos nuestro LED y que sea de salida. Pin mode y le pondremos nuestro sensor que sea de entrada. Nada más. Y aquí me crearé, ¿no?, mi LED que sea el pin número 13 y mi sensor que sea, en este caso estamos utilizando el número 3. Y en nuestro código principal podemos hacer un digital read de ese sensor y podemos incluso almacenar en una variable y nos podemos crear esa variable. Y lo siguiente sería simplemente hacer un if, verificar si lo que tengo en el sensor está activado. Si está activado, que se encienda el LED. Lo encendemos, ¿no? Pero si el sensor no está activado, entonces haremos que ese LED se mantenga apagado. Entonces ese es el código y ese código lo vamos a pegar aquí. Bueno, y esto tenemos que modificar, ¿no? Esto en realidad estamos colocando el número 3. Lo haremos por aquí. Y ya está, ¿no? Y el código. Este código no nos sirve. Este de aquí. Y lo probaremos. Vamos a ampliar esto un poco. Y ya está, ¿no? Este es nuestro sensor. Bueno, y es más para ver. Vamos a tener que mover esto por aquí. Hasta ahí, ¿no? Entonces es este nuestro sensor. El LED número 13 está apagado y detecta movimiento. Si algo se mueve, se enciende el LED 13, ¿no? Se enciende unos cuantos segundos y se vuelve a apagar. Entonces, si alguien se está moviendo, ese LED 13 todo el tiempo se va a mantener encendido.
y si deja de moverse ya no manda la señal y ese LED 13 se apaga. Entonces la aplicación de esto igual hay mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, en los edificios, en las escaleras, cuando la luz se enciende de forma automática. Entonces lo que pasa es que tiene este sensorcito, detecta algo que se mueve por ahí y hace que se encienda ese LED. Y si deja de moverse, entonces se vuelve a apagar, ¿no? Eso podría ser, no sé, en esas gradas, por ejemplo. Otra aplicación, de repente, en un sistema de alarma. Podría colocar esto delante de una puerta y si alguien entra por la puerta o incluso en la ventana o en una habitación, si alguien se mueve en esa habitación, que no debería moverse nada, que se encienda la alarma. No podría ser también esa opción, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones y como ven la forma del sensor es diferente. Esto lo que me detecta es movimiento, pero en la señal, en el código, simplemente es como un botón. Veo si se activa el sensor o no se activa, nada más, ¿no? Entonces en la parte digital es eso lo que vamos a tener, ¿no? Lo importante va a ser entender cómo está el sensor y la señal que nos está mandando, ¿no? Y ver las aplicaciones que le puedo dar a esto. Haremos otro ejemplo. Esto en la parte digital no vamos a tener mucho problema. El problemático es este, los analógicos. Entonces haremos ese ejemplo. Colocaremos un sensor de temperatura y veremos cómo podemos trabajar. Con los digitales, como ven, no hay problema. El problemático son estos de aquí. Estos sensores analógicos. Nuestra señal y GND. Y esta, ¿no? Este va a ser nuestro ejemplo. Y para hacer justamente esas conversiones, simplemente vamos a trabajar con este sensor de temperatura. Entonces, por ejemplo, en este simulador podrías regular la temperatura, ¿no? Que esté en 125, 80, menos 7. Y este sensor debería leer esa temperatura y esa información enviar o leer en nuestro Arduino. Entonces vamos a ir por pasos. Cuando son ese tipo de sensores, vamos a ver qué podríamos hacer, cómo solucionar. Entonces haremos aquí para que sea más rápido. Vamos a quitar esto y otra vez empezamos en 0. En este caso, en el setup no voy a colocar, bueno, simplemente el serial. Serial.begin. Esto para monitorear ese valor o para mostrar nuestros resultados y para poder ver qué está pasando. Y en nuestro void loop vamos a colocar nuestro análogo read y el pin que estamos utilizando, por ejemplo el A0, o le pondremos con variables nuestro sensor y esa variable le asignamos el A0. Entonces ya tengo ese sensor. ¿Y dónde voy a almacenar? En una variable, ¿no? Mi variable que sea como está ahí, sensor value. Entonces nos crearemos ese también.
y lo ponemos así. Y haremos un serial.print de esto de aquí. Y una pausa. Nada más, solo eso. Entonces, uno de los pasos que podríamos realizar con los sensores es verificar qué tipo de señal está entrando aquí. A ver, veremos si está bien el código y si funciona. Bueno, nos falta aquí un enter. Y ya está. Ya está funcionando el simulador y las señales que me está mandando. Lo que lee Analog Read lo estamos imprimiendo de forma directa. Por ejemplo, si pongo -40, me está imprimiendo 20 aquí, o Analog Read vale 20. Si coloco a 125, Analog Read vale 358. Entonces, ¿qué está pasando? Esto de temperatura internamente lo está cambiando a voltaje. No sabemos cuánto de voltaje podríamos medir con un voltímetro, pero esa señal de voltaje Arduino lo lee con Analog Read y me muestra ya un valor digital. Y en este caso me lee estos valores, ¿no? A medida que esto vaya modificando, me cambia ese valor, ¿no? Entonces, para recordar un poco, nuestra señal normalmente es de 0 a 5. Bueno, tiene esa capacidad el Arduino. No puede leer 10, 15 ni 20. Solo lee de 0 a 5. Y lo convierte a 0 a 1023. Eso con el Analog Read. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Y hemos visto cómo funciona. Ahora nuestro siguiente paso, haremos uno nuevo. Va a quedar así. Y de repente esto va a ser lo más complicado. Necesito esos grados centígrados y su equivalencia, o inicialmente podremos ver en el Analog Read. Eso es lo que necesito ver. Entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando? Para este caso, que es un poco sencillo, haremos la prueba. Analog Read vale 20 y mi sensor vale -40. Entonces, Analog Read le pondremos por aquí, que valga 20 cuando Analog Read está 20. Y en nuestra escala, aquí vamos a colocar para que sea fácil. Y aquí lee -40. Y veremos el otro extremo. Analog Read 358, sensor 125. Entonces lo pondremos por aquí. 358 y el otro lo pondremos por aquí, 125. Así está, ¿no? Y podríamos armar una recta. Entonces podríamos
empezar a interpretar algunos valores. Por ejemplo, cuando sea 0 grados, ¿cuánto me marcaría? Entonces, esto es, bueno, estamos haciendo el sensor uno de los más fáciles. Ese sensor se comporta de forma lineal. Cuando es 0 grados, ¿cuánto voy a tener? O analog read, ¿cuánto va a ser? Entonces, igual, ¿no? De acuerdo a la pendiente m, a las distancias, podríamos hacer su cálculo, ¿no? Y podríamos verificar aquí, ¿no? Si tengo 0, veremos, en 0 grados me marca 104. Entonces podríamos verificar eso, y si hacemos los cálculos debería darnos aquí 104, ¿no? Entonces necesitamos justamente hacer ese cambio de su escala, en este caso de temperatura, a la escala de analog read, a cuánto equivale, ¿no? Entonces necesitamos saber eso. No necesitamos encontrar esa curva, necesitamos encontrar esa ecuación y hacer su cálculo, ¿no? Ese cálculo para hacer la conversión y verificar a cuánto equivale, ¿no? Y aquí como adicional, ¿no? El analog read normalmente hemos visto que es desde 0 y le pondremos por aquí hasta 1023. Pero este sensor no trabaja con todo ese rango, simplemente utiliza, o su capacidad es este pequeño rango, ¿no? Este otro rango de aquí no lo utiliza, ¿no? Entonces eso es de acuerdo a cada sensor. Este sensor trabaja desde 20 a 358. Y bueno, pueden hacer el cálculo, ¿no? A cuántos voltios equivale eso. Aunque ya no es muy relevante eso, ¿no? Otro tipo de sensores es posible que trabaje en otro rango, tal vez desde 800 hasta 1000, tal vez otro desde 0 hasta 10. No, eso depende a cada sensor. Este sensor trabaja desde 20 hasta 358 en el analog read. Además, otro dato, este sensor trabaja desde menos 40 hasta 125. ¿No? Esos datos necesito y con eso puedo encontrar todos los puntos y calcular mi ecuación y hacer la equivalencia. Entonces, cuando es este tipo de señal, y hemos visto la forma más fácil, vamos a regresar por aquí y vamos a regresar por aquí. Entonces ahora mi ejercicio, y es más, vamos a regresar un paso antes. Y hemos visto cómo tiene que ser la equivalencia. Entonces para mi ejemplo, lo que yo quiero hacer es que este valor que veo en la temperatura 27, ese mismo valor lo pueda ver aquí. Si aquí escojo 125, ese mismo valor lo quiero ver aquí. No necesito ver 358. No quiero ver 358 ni quiero ver 20. Quiero ver este valor, este mismo valor. Entonces justamente para eso es que necesito hacer esa conversión. Y una forma fácil que ya hemos visto es utilizando ese map. Entonces aquí vamos a hacer ese map. El map, voy a decirle el sensor. Ese sensor, que su escala de ese sensor, hemos visto, es, le pondremos aquí, ¿no? Era de 20, el valor mínimo, y su valor máximo 358 de ese analog read. El analog read
su escala que está utilizando es de 20 a 358. 20 a 358. Esa es su escala, ¿no? El mínimo y el máximo que AnalogRead puede leer, ¿no? Y ese valor, bueno, la variable vamos a tener ese sensor value. Y esa escala lo vamos a convertir, está por aquí, a la escala de temperatura. De menos 40 a 125. Y ese valor le llamaremos, no sé, temperatura. En la variable temperatura nos crearemos la variable temperatura. Y este valor de temperatura, eso mostraremos aquí. Entonces aquí estoy haciendo mi conversión. Podría hacer una ecuación, ¿no? No podría utilizar esto. Podría decir que temperatura es igual, tendría que hacer mis divisiones, ¿no? No sé, el 125 menos, no sé, menos el 20, hacer una división entre el menos 40, no sé, más el 358, tendría que calcular sobre eso, sumarle algún valor, no sé, un 20, no sé. Tendría que hacer toda mi ecuación justamente de esto. El 125 menos 40, 350 menos 20, más un 20 menos un 40, dependiendo, ¿no? Y hallar mi ecuación. Y esa ecuación podría colocar aquí y calcular la temperatura. Esa es una alternativa, ¿no? La otra alternativa es utilizar el map. Pero el map solo lo puedo utilizar si es que esto es una recta. Solo en esos casos. Entonces lo dejaré con map y probaremos. Esto lo vamos a detener, lo vamos a pegar y vamos a iniciar otra vez. Ahí otra vez. Ahora sí. No, entonces probaremos. Menos 40 está la temperatura. Lee aquí ese valor, lo lee con el AnalogRead, hace la conversión, hace el cambio de escala y lo que me muestra es la variable temperatura y me muestra menos 40. Entonces con este valor ya puedo trabajar, ¿no? Puedo colocar 0 y me da un aproximado, ¿no? 1. Debe estar haciendo un redondeo por aquí. En 49 me sale 50 y en el máximo 125 también me sale 125. Y podríamos ir variando, ¿no? 73 también me sale 73. Entonces es ese nuestro trabajo que tenemos que hacer. Lo que mide físicamente 73 grados, ese mismo valor tratar de mostrarlo aquí o convertirlo y tener en una variable ese mismo valor. En este caso, en la variable temperatura ya tengo ese mismo valor. Si dice 125, lo vamos a ampliar. Tener ese mismo valor aquí. Entonces, para hacer eso, necesito hacer algún cálculo y generar alguna ecuación. En este caso de la temperatura, casi siempre es de forma lineal. Hay algunos sensores que tienen otro tipo de comportamiento. En este caso es un poco lineal y lo puedo solucionar con un map o simplemente con la ecuación de una recta. Ese es el caso más fácil y es un poco fácil de entender.
Los difíciles ya van a ser, haremos otro. Por ejemplo, un sensor que sea complicado. Haremos uno que sea uno que mida el peso, ¿no? Por ejemplo, en newtons. Entonces, si tengo un sensor que me mide desde 0 hasta 10 newtons, y dependiendo al sensor, aquí en la parte del analog read voy a tener un rango, ¿no? Entre 0, posiblemente mi opción es hasta 1023. Pero este sensor tal vez simplemente me deje trabajar en este rango. Lo pondremos de 10 a 100, por ejemplo, ¿no? Entonces solo me va a dejar trabajar en ese rango. Pero es posible que incluso el 0 esté aquí. Esto lo borraremos. Y le pondremos 0 newtons, 10 newtons. Pero es posible que cuando el analog read marque 100, posiblemente haga una lectura de 10 newtons, ¿no? Un sensor que nos mide newtons. Y otro detalle, es posible que la curva no sea una recta así. Si es una recta, con un mapo, con la pendiente y la ecuación de una recta podamos solucionar. Pero, por ejemplo, en este caso, es posible que no trabaje de esa forma. Es posible que la curva... Uy, es más, eso no está bien así. Sea de este tipo. Entonces, si es de este tipo, es muy diferente a que sea una recta. Esa es mi recta. Así, ¿no? Entonces los valores van a ser bien diferentes. Si el valor real está en la curva, por ejemplo, si tengo este valor, asumiremos que es 8. Si es que es 8, Arduino nos va a leer un cierto valor por aquí. Por ejemplo, un 20. Pero si asumo que es una recta, voy a tener valores erróneos, ¿no? Si asumo que es una recta y ese mismo 8 voy a asumir que está aquí y mi lectura va a ser diferente. Voy a tener otro valor, pero equivocado. Y lo mismo para estos otros valores, ¿no? Si trabajo con 9 o con 10, entonces los valores van a ser diferentes. Entonces lo complicado en los sensores son cuando la curva es diferente. Hoy es más, lo borraremos esto. Esa curva podría ser también de este tipo, ¿no? A este lado. Entonces, bueno, esto ya lo han visto ustedes en física, en los laboratorios. ¿Cómo generar su ecuación? Podría ser una curva exponencial, por ejemplo, una curva logarítmica. Hacer su aproximación y obtener la ecuación de esta curva, ¿no? Entonces, eso es lo más complicado en esta parte de sensores. Encontrar esta curva, ¿no? Bueno, usualmente en el catálogo del sensor nos va a mostrar qué tipo de curva es. Y si tenemos la ecuación de esta curva, ya podemos identificar para cada valor su equivalencia, ¿no? Y podemos tener un valor más exacto.
¿no? A este valor, cuánto equivale, y de acuerdo a esa ecuación podríamos obtener su equivalencia. Entonces, esa es la parte complicada al trabajar con sensores de señal analógica, encontrar su equivalencia. En el de temperatura, como les decía, no es complicado. El de temperatura no es una curva de este tipo. En el de temperatura, su curva en realidad es una recta. Y como es recta, es fácil calcular las opciones, ¿no? Es fácil calcular su ecuación. Los complicados son de este tipo. Por ejemplo, si es que es uno de un sensor que nos mide en newtons, la curva va a ser de este tipo. Y justamente vamos a detener esto. A ver, veremos aquí si está por aquí. Este sensor. El de temperatura ya hemos visto, ¿no? Podemos cambiar la temperatura y su equivalencia es lineal. Pero justamente hay este otro sensor, este sensor de fuerza, que nos mide newtons, ¿no? Desde, pondremos más aquí, desde 0 newtons hasta 10 newtons. Entonces, de su curva ya no es de este tipo, va a ser más de este tipo. Y es más, tampoco ni siquiera es de este tipo. Esto lo vamos a borrar. En ese caso es algo así. Y eso podemos intuir un poco en este cambio. Las primeras opciones casi siempre se mantienen 0, 0.1, 2, 3, 4. Y ya estoy avanzando un buen tanto, ¿no? Y recién aquí arriba cambia más rápido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ¿no? Entonces ese cambio aquí es más rápido y aquí abajo es más lento, ¿no? Entonces nuestra curva sería más o menos de este tipo. Los primeros pasos, el cambio no se nota mucho. Y cada vez que voy subiendo, el cambio es más rápido. Entonces la curva sería más o menos de este tipo. Entonces necesito identificar cómo es esa curva para poder mostrar este mismo valor, como hemos hecho en la temperatura, ¿no? Mostrar ese mismo valor aquí. Si dice 0,9, que aquí me salga 0,9. Si dice 10, aquí que me salga 10. Si sale 6, aquí que me salga 6, ¿no? Entonces, para hacer eso, necesito hacer una conversión. Regresaremos aquí, que está más grande. Esta conversión, ¿no? En temperatura era fácil. Era el map o la ecuación de una recta. Este va a ser más complicado. Ahí está lo complicado, hacer esa conversión. Si no voy a trabajar con temperatura, si voy a trabajar con fuerza, le pondremos mi sensor de fuerza. Va a ser igual. Tengo que hacer algunos ajustes, ¿no? Mi analog read tendría que multiplicar por algún valor, dividirlo entre otro valor, sumarle algún otro valor, hacer toda una ecuación para sacar su equivalencia. Entonces lo complicado es esto de aquí, sacar la equivalencia, nada más, ¿no? Eso es todo lo complicado. Lo demás, hacemos analog read, imprimimos, y si más adelante quiero hacer otras operaciones, ya va a ser más fácil, ¿no? Esto es lo complicado. Y esto no solo aquí en Arduino. Cuando ya empiecen a trabajar en una fábrica real, de repente en un proceso químico,
tengo alguna balanza digital. Internamente el código va a estar así. Y necesariamente ese sensor tengo que hacer alguna conversión de este tipo. Lo mismo, ¿no? Si no es en una planta química, si estoy en una fábrica, no sé, en algún otro proceso, ¿no? En bebidas, por ejemplo. Si es que estoy midiendo la temperatura, entonces de repente necesita alguna ecuación de este tipo. Y eso, bueno, en una fábrica tal vez no estén utilizando un Arduino, tal vez en una fábrica estén utilizando un PLC. Entonces dentro del PLC voy a necesitar hacer esta misma conversión. Va a ser lo mismo. Tal vez la forma de la variable cambie, pero la conversión necesariamente tengo que hacer esto. Ya sea en un PLC, en otro controlador, no en Arduino, tal vez en otro tipo de dispositivo, pero cuando trabaje con señales analógicas tengo que hacer esto. Si trabajo con PLCs, tengo que identificar qué tipo de curva es. Si es de este tipo, si es de este otro tipo, o si la curva es de este tipo, o incluso si la curva no es de ese lado, si la curva es a este otro lado, o si no es curva, si es recta y es en esta otra dirección. Entonces necesito saber esos datos antes de empezar a programar y hacer sus equivalencias, ¿no? Eso es la parte complicada que les decía en esta parte de sensores, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Esto lo vamos a detener. Entonces, y hemos visto cómo trabajar con señales analógicas. Otro ejemplo sería un sensor de gas. Bueno, creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero en este caso también necesito identificar la curva. Si es ascendente, descendente, si es lineal, no es lineal, es exponencial. Y de acuerdo a eso, identificar estos valores, ¿no? Eso si es que quiero saber exactamente qué valor tiene. Pero hay algunos casos, en algunos procesos, en algunas máquinas, en algunas fábricas, donde no necesito saber exactamente la curva y qué valores tienen en todo ese proceso. Por ejemplo, ese sensor de gas, este de aquí, posiblemente su curva, y es más, esto lo pondremos y lo pondremos en porcentajes. Posiblemente ese sensor trabaja en porcentajes, en partes por millón, dependiendo al gas, ¿no? Entonces, posiblemente asumiremos que también trabaja de 10 a 100. Y es más, asumiremos que su curva en realidad es al revés. Asumiremos que es de este tipo. Cuando es 10 está en el máximo, cuando es 0 está en el mínimo. Podría ser ese tipo de curva, ¿no? Pero hay algunos procesos, algunas fábricas, como les decía, que no trabajan directamente con todos sus valores, simplemente con algunos rangos. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con 4 LEDs, en realidad son 3, ¿no? Entonces, hay algunos casos en algunas fábricas donde simplemente le asigno rangos. Entonces, se trata de decir que si está en 20%, o bueno, de 0 a 20, si está en ese rango, lo pondremos hasta aquí.
si está en este rango, que se encienda un LED en este caso, ¿no? O podría ser un motor 1. Si está en este otro rango, pondremos de 20 a 50, por ejemplo. Si está en este rango, bueno, Arduino nos va a leer este otro rango, ¿no? Exactamente toda esta curva no vamos a saber, pero podemos hacer por comparación este otro rango. Entonces aquí podemos hacer un LED 2. Y si está en este otro rango de 50 a 100, un LED número 3. Entonces esta es otra forma también. A veces no necesitamos saber los valores exactos que tiene toda esta curva. A veces simplemente es suficiente con algún rango. De 0 a 20 que se encienda este LED. O en un proceso real que se encienda un motor. De 20 a 50 que se encienda un motor número 2. De 50 a 100 que se encienda un motor número 3. Entonces, esta es otra alternativa también para solucionar. En este caso, lo más fácil, cuando es difícil hallar la curva, lo más fácil es empezar a comparar. Por ejemplo, si este era mi sensor de gas, colocar un gas y ver que llegue al 100%. Llega al 100% y verificar Arduino cuánto lee. Si lee 10. Colocar un gas al 50% y ver Arduino cuánto lee. Colocar al 20% y generar inicialmente simplemente estos puntos de aquí. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Simplemente esos 4 puntos. Eso podría ser, ¿no? Experimentalmente. Colocar el gas a 50 y ver a Arduino cuánto lee. Colocar el gas a 20 y en Arduino ver cuánto lee. Y si no hay gas, estar en 0, ver Arduino cuánto lee. Entonces, esta sería una forma experimental de obtener estos valores. Y ya en mi código, si no necesito saber estos puntos intermedios, si es suficiente con estos de aquí, en mi código podría decirle que si está en este rango de 50 a 100, que se encienda un motor, un LED, que se encienda una lámpara, que se encienda una alarma. Ya eso depende a mi proceso, ¿no? Entonces, esta es otra forma de obtener estos puntos de forma experimental cuando solo necesito algunos puntos referenciales, cuando no necesito todos los puntos. Entonces, si voy a hacer eso, otra alternativa es empezar a utilizar estos rangos. Hacer la lectura con el analog read. Si yo quiero hacer un map, lo hago un map a una nueva escala de 0 a 100 y verificar, ¿no? Si está mi valor en este rango hasta 30, que se encienda un LED. Si supera el 50, que se encienda otro LED. Y si supera el rango de 80, que se encienda otro LED, ¿no? Bueno, aquí estamos haciendo un LED. Podría ser, como les decía, un motor, un ventilador, una alarma. Entonces, ya dependiendo a nuestro proceso, ¿no? Entonces, esta es otra alternativa. Lo diremos un poco más experimental. Necesito algunos puntos de referencia con el que trabajar. Y no tanto así como este. Tener todos los puntos exactos, toda la conversión de cada punto, cuánto equivale. Si no puedo hacer eso, si no puedo obtener toda la curva, al menos podría obtener algunos puntos. Simplemente algunos puntos de referencia con los que pueda trabajar. En una fábrica también trabajamos así. A veces no necesito todos los puntos. Simplemente algunos puntos referenciales
con los que ya puedo empezar a sacar algunas alarmas, algunos ventiladores, algunos motores. Y hay algunos casos donde sí necesito todos los puntos, donde sí necesito controlar cada uno de estos puntos, ¿no? Si necesito ser bien específico, necesariamente necesito la curva y hacer la conversión para tener todos los puntos, ¿no? Entonces hay esas dos alternativas. Listo, entonces para este caso, bueno, está el código aquí, el circuito también aquí. Si quiero trabajar con rangos, podría utilizar este código, ¿no? Y ese sensor, aquí está justo, ¿no? Ese sensor de gas. Pueden ir armando de acuerdo a este esquema y probar si funciona. Bueno, por el tiempo no vamos a alcanzar, eso ya los dejo para ustedes para que lo prueban un poco esto. ¿Listo? Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Licenciado, buenos días. Sí, adelante. Tengo un problema con mi NetBeans. ¿Puedo compartir pantalla para mostrarle? Sí, sí, sí. Ya. Este problemita tengo, ¿está viendo? Esta es mi clase en JFrame, pero no me sale mi consola aquí para colocar. Todavía no se puede ver, puedes intentar compartir otra vez. ¿Ahora? ¿Puede verlo? Ahora sí. Y se menciona que esta es mi interfaz gráfico, pero en esta parte tendría que salir una consola para que yo pueda meter mi button y mi text, byte y todas esas cositas, pero no me sale. Ah, ya. En la parte de arriba, en las herramientas, uno que dice Windows. ¿Ya? Por ahí Windows, debería estar, justo ahí, ¿no? projects, ¿qué tengo que buscar? ¿Cómo se llama? Entonces, a ver, en nuestro caso debe estar... ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Documentos, Y de profiles y tools. de tools. Ahí está. La ¿Ya? ¿Y paleta. cuál tengo que buscar? Esa paleta. Ya. Ah, Y ya es, está, ¿no? ¿no? Ya, gracias, licenciado. Se estaba atrasando ayer, no puedes resolverlo. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bien, si no hay dudas, la siguiente clase, bueno, la siguiente clase tenemos examen y la subsiguiente continuamos ya con las opciones. Bueno, aquí hemos visto la parte complicada con sensores. Luego tenemos que ver la parte complicada con actuadores, ¿no? Y los más complicados podrían ser los motores paso a paso, los servomotores, ¿no? Y con todo eso ya podríamos hacer proyectos muy avanzados. ¿Listo? Entonces nos vemos la siguiente clase en el examen. ¿Listo? Gracias.